Esto es J Hall of Fame. Bienvenidos un día más a el momento más importante del año, el momento más relevante que tenemos en el canal, el momento donde demostramos que no sabemos de wrestling pero nos gusta, el momento en el cual hablamos de nuestro Hall of Fame. Hablar de Eddie Guerrero es posiblemente hablar de una de las mayores estrellas latinas de la historia del negocio, un hombre que se coronó primero en ECW como una estrella bastante importante, bastante interesante. Un hombre que llegó a WCW y fue básicamente lo que nos basábamos, ¿no? La división crucero, ese midcard de grandes luchadores, sus combates con Ric Flair, sus enfrentamientos con Malenko, con Benoit. Un luchador élite. Pero cuando llegó su gran momento, cuando llegó su momento de brillar, fue en WWE. Le dieron rienda suelta, tuvo aquel histórico romance con Chyna, tan divertido y tan gracioso. Campeón intercontinental, campeón europeo, todos los títulos intermedios tuvieron su nombre, incluidos los de por parejas. Y finalmente, ganando a Brock Lesnar, se coronaría como campeón mundial. Una historia además de superación, con todos los problemas de drogas que tuvo, con todo el tema de su despido en 2002, cómo se marcha a Ring of Honor y finalmente vuelve por la puerta grande además y se corona como campeón. Eddie Guerrero es una leyenda. Eddie Guerrero es uno de los hombres en los cuales yo creo que todos los fans latinos nos fijamos. Es el hombre, es el hispano que llegó ahí arriba, es el gran héroe, ¿no? de toda una nación, de toda una región prácticamente del mundo. Y es un luchador que se merece todo nuestro cariño. La carrera de Eddie no fue fácil. Su talento en el ring fue innegable, pero sus demonios personales fueron muy graves. Todo el tema de cuando Vicky casi le deja, cómo se tiene que marchar, cómo no puede dejar de beber, no puede dejar de drogarse, sobre todo con calmantes, y cómo vuelve a la senda buena, vuelve a la buena vida, se recupera por completo, empieza a volver a pelear, consigue llegar a esa cúspide con ese título mundial, con ese gran momento para él, que fue ganarlo además en el Cow Palace. Desgraciadamente se nos fue demasiado pronto Eddie Guerrero falleció muy joven debido a sus problemas cardíacos, pero es un luchador que siempre vamos a tener en nuestro corazón, que siempre vamos a recordar, que yo creo que es una de las figuras más importantes de la historia de este negocio y lo va a ser durante muchos años. Yo creo que prácticamente hasta que no pase nuestra generación y 2 generaciones más no le empezaremos a olvidar. Eddie nos ha influido así, Eddie es una absoluta leyenda, Eddie se merece todo el cariño del mundo. Hoy lo homenajeamos con esta introducción al Hall of Fame, una introducción más que merecida, y yo solo puedo decir que muchas gracias Eddie por todo lo que hiciste, muchísimas gracias sobre todo por cómo transmitiste tu pasión, y que para mí es un verdadero orgullo poder haber dicho que soy fan de Eddie Guerrero, que el Latino Hit siempre estará en nuestros corazones, y que al final es miembro, ¿no?, de nuestro Hall of Fame, que siempre es muy importante tener un hombre así, tener a la gran leyenda dentro del Hall of Fame de Hot Tag, dentro de este pequeño homenaje que hacemos todos los años en el día de San Patricio. Y el primer japonés en nuestro Salón de la Fama no podía ser otro que Kenta Kobashi. Estamos hablando de un luchador que tuvo una carrera sorprendentemente breve para ser un luchador japonés, de los que se retiró a tiempo antes de estar todavía más tocado físicamente. Hay que decir también que las lesiones le lastraron durante buena parte de su carrera y aún así aguantó desde el 88, en el año en el que debutó, hasta 2013, aunque ya en este momento estaba bastante tocado y no estaba para dar los grandes combates que sí que daba en su momento. Para hablar de su carrera nos tenemos que remontar un primer momento a All Japan Pro Wrestling, donde empezaría a destacar y a dar sus grandes combates como un luchador algo joven, todavía sin tener un papel demasiado importante, pero con muchísimo futuro. Ya empezaría a codearse con luchadores como Kawada o como Misawa, del que sería su compañero en algunos de sus combates más grandes de esta época que tuvo en All Japan Pro Wrestling. Poco más tarde pasarían los años y derrotaría a Kira Taue, ganando el título de la Triple Corona. Tuvo un reinado bastante corto, medio añito, pero muy reconocible por el combate que terminó ese reinado contra Mitsuhiro Misawa, precisamente el hombre que era su compañero y con el que mantuvo una larga rivalidad. Esta
esta rivalidad le llevaría a través de las empresas y a través de las lesiones que soportó durante el tiempo. Pasaría a Noah cuando se fundó la empresa, donde seguiría destacando totalmente y donde donde conseguiría el título máximo de esa empresa, el título de peso pesado GHC. Con este título tendría el reinado que posiblemente sea el mejor reinado de toda la historia del wrestling, un reinado de 735 días, más de 2 años con el título y un total de 13 defensas, en el que defendió su título en Noah y también en un show de New Japan Pro Wrestling, en el que defendió contra Masahiro Chono el título. Y bueno, haciendo un repaso a todas sus defensas, creo que despeja todas las dudas sobre si este reinado se tiene que tener en consideración o no, pues como uno de los mayores de la historia del wrestling. Conseguiría el título contra Mitsuharu Misawa en un combate que bueno, para muchos este combate es el mejor de toda la historia del wrestling. En serio, es creo un imprescindible para cualquiera. Además, sería como el gran final de esa rivalidad que mantendrían durante tantos y tantos años. Y después de esto, no contento Kobashi con dejar su marca en el wrestling de esta forma, con uno de los mayores combates que tuvo, tendría sucesivas defensas contra Tamon Honda, Masahiro Chono, Bison Smith, Yuji Nagata, Yoshinari Ogawa, estos dos últimos todavía siguen activos, por cierto, Takuma Sano, Takeshi Rikyo, Yoshihiro Takayama, Yuna Kiyama, Akira Taue, Akitoshi Saito, The Gladiator, Minoru Suzuki y finalmente Takeshi Rikyo de nuevo, que fue el que le arrebató el título más de 2 años después. No contentos con este tremendo papel, también tendría algún combate destacable en alguna otra empresa como es Ring of Honor, donde iría a tener un combate de ensueño contra Samoa Joe, que hizo las delicias de todos los espectadores, poder contemplar a este hombre, a Kenta Kobashi, pegándose contra una leyenda estadounidense también como es Samoa Joe en un show de Ring of Honor. Un total portento por méritos propios, seguramente uno de los mejores in-ring de la historia, fuerte, ágil, habilidoso, intenso, violento cuando lo tenía que ser, con perfecta capacidad para medir los tiempos, para contar una historia dentro del ring. Seguramente es uno de los talentos más completos que ha vivido Japón, y todo el mundo del wrestling sin duda merecía este puesto en el Salón de la Fama. Bueno, ¿qué podemos decir de Chyna? Chyna es una luchadora que cambió el wrestling por completo. Pasamos de esas mujeres que eran modelos, de que eran chicas bonitas que acompañaban a luchadores, a una persona con un físico diferente. Tal vez la mejor frase o palabra para definir a Chyna es diferente, en todos los sentidos. Era una mujer que no encajaba. No encajaba como mujer porque era muy masculina. No encajaba como wrestler porque los hombres no querían perder ante una mujer. En general no encajaba, y esa obsesión que tenía con encajar es lo que le acabaría llevando a la muerte temprana por sus problemas de drogadicción, y como se ve perfectamente en el documental que se hizo en Vice TV, que tenéis en el canal de Hot Tag para verlo, la review que hicimos. Ella no se sentía que encajaba en ningún lugar. El único lugar en el que en algún momento se sintió que encajaba era en el mundo del wrestling, y es un mundo del wrestling que la había aceptado hasta que dejó de aceptarla. Cuando Triple H rompe con ella, sale del mundo del wrestling a consecuencia de esto, una Chyna que había cambiado la historia del wrestling. Para hablar de Chyna podemos hablar de su debut, provocando el shock en todo el mundo, estrangulando a Marlena y atacando a Marlena. Podemos hablar de los miles de momentos que tiene con DX en Pena Actitud Era, súper cómicos. Podemos hablar de cómo fue la primera mujer que entró al Royal Rumble. Podemos hablar de cómo fue la primera mujer que ganó un título masculino WWE. Primera, y diría que única, porque no sé si el 24/7 se puede considerar un título masculino. Es literalmente un game changer en el wrestling. Se dejan de ver mujeres tan modelo a partir de ahí, y empezamos a tener un estilo diferente que tiene cabida en el mundo del wrestling, y por eso Chyna es tan importante en la historia del wrestling, porque la cambia completamente. Dejamos de que todos sean ballets a que las luchadoras puedan meterse en un ring, pelearse de verdad, ser completamente diferentes. Una verdadera pena que nunca será reconocida en el Hall of Fame de manera individual. Fue reconocida por DX, pero no creo que nunca sea conocida en el Hall of Fame, porque tras dejar el mundo del wrestling tomó una decisión, puede que mezclada con sus problemas de drogadicción y sus problemas de
de no sentirse encajada, que es la palabra que define a China, el tema de encajar. Eh, mm, Acabó en el mundo del porno y después se retiró, se fue a Japón, donde fue feliz durante mucho tiempo haciendo de profesora de inglés, pero el tema del visado obliga a China a volver a Estados Unidos, y aquí es donde trágicamente, tras intentar volver a reencontrarse con el mundo del wrestling, tras intentar, por culpa de su agente, ir a las oficinas de WWE para que la reconozcan como lo que era, una leyenda del mundo del wrestling, fallece por un problema con las drogas. Una verdadera pena, pero recordemos a China como lo que era, una mujer transgresora, una mujer que cambió el wrestling, una mujer que definió su generación de una manera diferente y que permite a cualquier mujer verse reflejada de una manera diferente, ver que no tiene por qué ser igual que el resto, que ser diferente también es válido. El sueño americano. Esas tres palabras que resumen toda una cultura, toda una sociedad, que resumen todo un código de valores que trata de referirse constantemente a la oportunidad de prosperar, de tener éxito, de lograr una escalada social hacia arriba. Estos ideales que suelen redundar en la democracia, en los derechos civiles, en la libertad tanto individual como colectiva. Este sueño de que toda persona, no importe de dónde nazca, no importe del background de su familia, no importe absolutamente nada el lugar donde ha comenzado su vida, puede ser capaz de lograr éxito, de lograr riqueza, de lograr prosperar. Si hay alguien que es la representación en el wrestling de este sueño americano, de esta forma de tratar de prosperar y prosperar a pesar de que lo tienes todo en contra, que es la idealización de este ideal americano, norteamericano, estadounidense, de tratar de alcanzar las estrellas partiendo de la absoluta nada. Ese es Dusty Rhodes. Dusty Rhodes no debía haber triunfado. Dusty Rhodes, por su figura, por su forma de ser, por su forma de entender el wrestling en cierta forma, no era esa persona que estaba destinada a convertirse en una gran estrella. No era la persona que mejor físico tenía ese acento marcadísimo sureño, tenía esas formas de contonearse, de pavonearse, de estar frente al público, que desde luego no era lo que buscaba la gente de su época, no era lo que estaba triunfando en el mainstream, no era lo que estaba todo el mundo tratando de conseguir allá arriba. Sin embargo, Dusty Rhodes, como el American Dream que es, consiguió llegar allí arriba. Lo hizo a base de trabajo fuerte, lo hizo a base de, por supuesto, ser más bueno que el resto. Pero no tratemos de idealizar también algo ya idealizado. Dusty Rhodes era una gran figura y se convirtió en lo que fue porque era un gran wrestler. Porque se lo merecía. American Dream por una forma o American Dream por otra. Dusty Rhodes es una de las leyendas más grandes del negocio. Es una de las personas que más ha influenciado a las próximas generaciones. Y es una de las personas que más ha hecho vibrar a todo el mundo con sus actuaciones encima de un ring. Desde sus promos legendarias, desde los Hard Times hacia tantos y tantos momentos, poca gente había capaz de meterse al público en el bolsillo como lo hacía Dusty Rhodes. Era el ultimate babyface, era el último tío bueno y a la vez podía ser alguien muy, muy, muy malo. Esa versatilidad, esa forma de saber hacer, esa forma de saber estar con el público, esa conexión que tenía con absolutamente todo el mundo, porque al final daba lo que prometía. Al final ibas a él esperando a una persona común, al hijo de un panadero, al hijo de el vecino, y es lo que te encontrabas, al hijo del vecino, al hijo de un fontanero, a esa persona sencilla, a esa persona de la working class estadounidense, que sin embargo está cada sábado por la noche en NWA apalizando a villanos, siendo un ídolo de masas y siendo la persona que todo el mundo quiere ser, siendo un modelo a seguir. Dusty Rhodes no solo era grande en el ring, no solo era grande como figura y no solo era grande como personaje, sino que también lo era fuera del ring, según un montón de personas a las que ha ayudado a triunfar, a las que ha ayudado a ser mejores, a las que ha ayudado a entrenar, a las que ha ayudado, desde luego, a dar forma a sus carreras a posteriori. No por ello
En NXT mismamente existe el Dusty Rhodes Tag Team Classic. NXT, tanto antiguo como actual, le debe gran parte de su éxito a una figura como Dusty Rhodes, así como también sus hijos y otros tantos y tantos y tantos nombres en la escena del wrestling en toda su historia. Dusty Rhodes, desde luego, se merece un puesto en un sitio tan grande como es un Hall of Fame, y a pesar de que el nuestro no es que sea el más grande de ellos, debía estar aquí también. Hablar del Santo es hablar de una de las figuras más reconocidas del wrestling, ya no solo mexicano, sino a nivel mundial, porque fue, como hemos dicho, ¿no?, en su inducción y en su nominación y tal, la gran figura la primera gran figura, mejor dicho, del wrestling a nivel mundial. Entonces, hablar del Santo es lo que dijo Tom, ¿no?, cuando acabamos las votaciones y tal, hablar casi más de un actor y que hacía lucha libre que de un luchador que hacía películas, ¿no? Porque al final del día era un señor tan reconocible, una figura tan importante dentro, ¿no?, de la industria cinematográfica mexicana, que básicamente era el ídolo de masas y la gente pagaba por ver las películas del Santo. Y sí, evidentemente era un grandísimo luchador, un señor que tuvo 48 años de carrera, que tiene registrados combates desde 1935 hasta 1982, según Cage Match, 635 combates registrados, que puede parecer poco a los estándares de hoy en día, ¿no? Hay luchadores que pueden acumular eso en 3-4 años, ¿no? A día de hoy, pero en la época eran cifras bastante asombrosas, y sobre todo una cosa muy importante, que la empresa mexicana de lucha libre vio su expansión con él, y sobre todo que fue un luchador que traspasó las fronteras y luchaba en NWA, hacía combates él simplemente poniendo su marca por todo México, ¿no? Aunque ya fue al final de su carrera, tags y cosas así, y al principio, mejor dicho, sí eran combates en los que la gente iba a verle, sobre todo las máscaras contra cabello, ¿no? Esos combates tan típicos de la lucha mexicana, ¿no? Que él los promocionaba y lo hacía en modo autónomo, ¿no? Para explotar su marca, ¿no? Y bueno, el Santo, lo gracioso de esa figura es que nunca nadie lo desenmascaró. Sí, él tenía su propio carisma fuera y dentro del ring con esa máscara, ¿no? Y que con ese misterio que creaba los atuendos y demás, que bueno, se convirtió en el enmascarado de plata. Y bueno, pues una película que, bueno, una carrera que absolutamente increíble. Fue una vez campeón del peso semicompleto, ¿no? En México, 4 de peso medio, 2 de peso welter, ¿no? En la época en la que el wrestling se usaba el pesaje como si fuera boxeo, pero también fue 2 veces campeón de NWO en peso medio 4 en peso medio y 2 en peso welter. Fue inducido en el Salón de la Fama de WWE hace 4 años. Y bueno, sobre todo lo que se queda es su figura icónica fuera de la lucha libre, como el actor que fue. De hecho, las películas que protagonizó básicamente era El Santo, contra lo que fuese el Santo en no sé qué situación. Él era el reclamo principal. Ya no solo que, bueno, pues no sé, pues ahora podemos ver a The Rock, ¿no?, en una película, pero es un personaje. El personaje del Santo se mantenía dentro y fuera del ring, y lo que vendía era, pues eso, la máscara, el misterio, el enmascarado plateado y este gimmick, ¿no?, que él tenía. Y bueno, es que era tan relevante el Santo en la cultura popular que
lo que decimos, ¿no? Que el nombre de las películas, pues, tenían su nombre, ¿no? Era el santo contra lo que fuese, porque, bueno, era lo que era el reclamo principal, ¿no? La más famosa, pues, fue el santo contra la hija de Frankenstein, que, bueno, que salía Gina Rodman como Freda Frankenstein y demás. Entonces, bueno, pues la más icónica seguramente fuese esa, aunque había bastantes más, como Misterio de las Bermudas también, El Santo contra la Magia Negra o contra el Doctor Muerte, ¿no? Que, bueno, aquí el crossover y las... Y las tal, ¿no? Todos los multiversos y esto que ahora vemos, pues casi que aunque no fuese el Doctor Muerte de los Cuatro Fantásticos, pues evidentemente no venía de ahí. Entonces, pues esos multiversos y esas cosas que ahora tan de moda estaban, casi que hacía el santo en los años 70, haciendo películas por ahí, por México, con lo cual, bueno, hablar de él, pues claro, se queda bastante corto porque levantó todo el peso de la industria mexicana. Fue una persona muy relevante a nivel cinematográfico, la primera gran estrella del wrestling y del cine mexicano. También tiene su parte oscura, como que, bueno, pues tuvo bastantes hijos, algunos pues ya sabéis que, bueno, puede que haya alguna más que polémica que otra, no vamos a entrar mucho en eso, pero bueno, ya sabéis. Pero bueno, un señor que, bueno, sigue hoy traspasando día a día las fronteras del wrestling y de lo cinematográfico, que una máscara que solo se quitó una vez, que fue una semana antes de morirse por un infarto agudo de miocardio a la edad de 66 años, ¿no? Esa máscara tan icónica pues se retiró por primera y última vez. Se fue joven, pero se fue bastante, ¿no? Lo que tiene la vida eterna, ¿no? Un poco maltrecho, pero siempre en el recuerdo. The Rock era el hombre que tenía que entrar este año sí o sí en la lista. Después de un año pasado en el que introdujimos a varios de los mejores luchadores que han pasado por toda la historia del wrestling, se nos quedaron fuera algunos de los mayores representantes de una era tan importante para lo que es la historia de principios de este siglo y finales del anterior, como es la Attitude, y uno de sus grandes representantes es sin duda este hombre, The Rock. The Rock es considerado por muchos el luchador más carismático de la historia. Estamos hablando de un hombre que es hijo de un luchador y nieto de un luchador, también por parte de madre, descendiente de dos familias de luchadores. La más importante de ellas es la familia Anoa'i, a la que pertenecen una gran cantidad de luchadores que hemos visto por WWE. Recientemente tenemos ahora mismo a Roman Reigns y a los Usos, que pertenecen a esta familia, y posiblemente The Rock sea su miembro más conocido, con un físico envidiable desde el primer momento en el que empezó, con el nombre de Rocky Maivia, haciendo honor también a su abuelo, que como ya he comentado antes era también wrestler. Empezó a luchar al principio como face, luego uniéndose a Nation of Domination, un stable heel de la época, donde iría ganándose algo de nombre. Haría su tour face y pasaría a ser uno de los luchadores más populares de la empresa, siendo múltiples veces campeón mundial, teniendo algunos de los combates más reconocidos de la historia de la empresa, como aquella rivalidad contra Mankind, en la que ganó el título en el torneo de aquel Survivor Series, sus rivalidades también con Triple H, con Undertaker, con Hogan. Incluso tuvo una historia muy, muy importante. Hogan también miembro del Hall of Fame, pero especialmente yo creo que lo más recordado de él a lo largo de la historia va a ser su trilogía de combates en WrestleMania contra Steve Austin, que uno de ellos, el de WrestleMania 17, es para muchos uno de los mejores
main event de la historia de WrestleMania, puede que de los combates más grandes que haya dado nunca el wrestling. Este hombre, después de esta gran época, durante la Attitude Era y también durante la era de la invasión, también tuvo una gran importancia, estuvo un poco alejado de los cuadriláteros durante bastante tiempo, pese a su juventud, y volvió luego para plantar cara a John Cena en 2 combates en unos WrestleMania consecutivos, siendo el primero de ellos, además un combate muy destacado para todo el tiempo que llevaba The Rock fuera de los cuadriláteros. Lo dio todo, supieron contar una historia y bueno, este primer combate lo ganaría The Rock y en el segundo ya perdería contra Cena, dejando que este recogiera su testigo. Más adelante tendría unas poquitas apariciones y hasta ahora su último combate es una victoria contra Eddie Rowan en escasos segundos en WrestleMania. Quién sabe si este hombre volverá a los cuadriláteros a solucionar alguna de las cuentas pendientes que tiene, por ejemplo, contra su familiar Roman Reigns. Quién sabe si lo conseguiremos ver de nuevo, pero de momento tiene una carrera mítica e histórica, incluso diría, que le merece sin duda este puesto en nuestro Hall of Fame. Hoy me toca presentar al Hall of Fame de Hot Tag a una de las leyendas más grandes que ha tenido nuestro negocio. Hoy me toca presentar a Hot Tag, personalmente, uno de los luchadores que más me ha hecho disfrutar, más me ha hecho vibrar y más me ha llegado al corazón con sus combates, con sus intervenciones en televisión, en medios, en la prensa escrita, en absolutamente todas las formas de comunicación en las que se ha prorrogado su carrera. Estamos hablando de un hombre que hizo del wrestling una forma de arte un poquito más depurada, un poquito más estética, un poquito más excelente, de una persona cuya limpieza en el ring, cuya capacidad para hacerlo todo parecer sencillísimo, puro, simplemente perfecto, no ha podido ser imitada por absolutamente ningún wrestler que se me ocurra ahora mismo. Estamos hablando del ídolo de Calgary, de Alberta, de Canadá, una de las personas que forman parte de una familia de wrestling ya legendaria, como es los Hart. Estamos hablando de Hitman Bret Hart. Su carrera comprende varias décadas, desde los principios de los años 80, incluso de los años 70, finales de los años 70, hasta bien entrados los 90 y la década de los 2000. Por desgracia, cortada su carrera por una serie de terribles lesiones y de terribles circunstancias que hicieron además que acabara en una nota súper triste y demasiado apresurada, que no le dieron un retiro digno y que no pudieron hacer que este hombre no tuviera la retribución que merecía después de una carrera tan icónica y tan grande. Estamos hablando de una persona que nunca debía haber estado ahí en ese top, al menos no por no ser el típico estereotipo de wrestler que triunfaría en los 80, no por ser esos Hulk Hogan, esos Andre the Giants, esos Macho Man Randy Savage, no era ese personaje histriónico, enorme, más grande que la absoluta vida, sino que era una especie de simplemente un gran luchador, un señor que sabías que podías confiar en él para que te diera el combate de la noche, sea individualmente, sea por parejas o sea en la estipulación que sea. Estamos hablando de un innovador, de una persona que se puso over por simplemente lo bueno que era. Una de estas cosas que en pleno 2022 parecen obvias, una de estas simples cuestiones que ahora mismo hablamos de work rate y hablamos de calidad in ring, que ahora damos tan sentado que esta gente que es tan tremendamente buena en el ring se va a poder poner over simplemente por eso, por lo bueno que es con el lenguaje del wrestling. Era una cosa que no era sentada en los años 80, era una cosa que no tenía por qué suceder en aquella época. Una época en la que contaba más el espectáculo y que estaba más en pro y en boga los grandes personajes y las grandes rivalidades y las grandes confrontaciones entre villano y héroe. Estamos hablando de una de las personas que más ha influenciado a las posteriores generaciones y que sin duda se merece estar en el patio
de los inmortales junto con los grandes del negocio. Estamos hablando de una de las personas que deberían estar consideradas para una especie de Mount Rushmore del wrestling, para una de las leyendas más grandes y una de las personas que mantuvo a flote una empresa de una forma o de otra en una de sus horas más bajas y que, por desgracia a su costa, ha estado en uno de los acontecimientos más grandes de la historia de este negocio, de la historia reciente de este negocio, y que de una forma o de otra inauguró toda una nueva generación. Estamos hablando de Bret the Hitman Hart. Estamos hablando de una persona que se merece absolutamente todos los halagos habidos y por haber. Y desde luego, me parece que es una de esas personas que se merecía estar sí o sí en un Hall of Fame como es el nuestro. Así que bienvenido, Bret Hart. Este es tu sitio. Bueno, hablar de NWO es hablar de posiblemente el segundo stable más importante de la historia y la agrupación de personas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que dio paso a la etapa más importante a nivel mediático de la historia del wrestling, con lo cual hablar de NWO es un poco polarizante, ¿no? Porque claro, es un stable, es un grupo que tiene muchísima relevancia, evidentemente, ya no solo relevancia, sino importancia y trasfondo y todos los calificativos que le queramos poner similares, porque claro, es eso, a nivel mediático dieron lugar a la etapa más importante de la historia del wrestling y sobre todo que fundaron la WCW, ¿no? Como pues empresa profesional de wrestling que puso en jaque a WWE y que al mismo tiempo dio la rivalidad más importante que ha habido nunca en el wrestling, que es que dos empresas mastodónticas choquen, ¿no? Una contra otra, dando lugar a las Monday Night Wars y todo esto. Entonces, claro, hablar de NWO es hablar de ya no solo el grupo más importante que ha tenido el wrestling desde los 90 hacia adelante, sino como un grupo bastante heterogéneo por muchas cosas, porque para empezar, bueno, claro, los debutantes, ¿no? Los primeros miembros de esta organización, los miembros originales, mejor dicho, son Scott Hall, Kevin Nash y Hulk Hogan, ¿no? Pero a partir de ahí, como estuvimos mencionando en las nominaciones y en las votaciones, son un grupo por el que ha pasado un montón de gente, pero básicamente desde Ted DiBiase a Shawn Michaels, pasando por Miss Elizabeth, X-Pac, Sting, Big Show, Scott Norton, Randy Savage, Dennis Rodman incluso también, Dusty Rhodes, Scott Steiner, que bueno, fue hasta en su momento con incluso también Jeff Jarrett y Bret Hart, que fueron todo esto junto con Shawn Michaels, líderes de la NWO en algún momento de su historia, el falso Sting, en fin, cosas un poco, digamos que raras, ¿no? En el sentido de que había mucha gente involucrada y la NWO llegaba a un punto en el que éramos todos, ¿no? Todo era NWO y su manera de aglutinar, ¿no? Protagonismo mediático y luchadores, pues casi era asociar WCW a esto, ¿no? A NWO realmente. Entonces, por eso hay estas cosas tan polarizantes con NWO, porque al mismo tiempo fueron importantísimos para crear WCW y lo que fueron las Monday Night Wars y demás, pero también el hecho de que fuese tan grande, de que fuese ese concepto se hacerse de tantas maneras, que fuese tan amplio, que hubiera tanta gente, hizo que perdiese un poco la causa original, bueno, la idea original que había con el stable y demás. Eso sin contar todo lo que pasó con todos los miembros, ¿no? Y sobre todo con los tres fundadores, Scott Hall
Hogan y Kevin Nash, ¿no? Entonces, pues al final es que, claro, es hablar de dos cosas que chocan frontalmente, como son la influencia y la importancia que tiene con todo lo que pasó alrededor del grupo, ¿no? Más en estos días que, bueno, pues sabemos que desgraciadamente pues Scott Hall está ahora mismo en soporte vital cuando estamos grabando esto, y que muy probablemente se decrete su defunción en unas horas, con lo cual ese choque de lo que ha hecho, ¿no?, el NWO con las polémicas y todo lo que ha pasado a su alrededor es muy difícil de ponderar y de bascular, pero bueno, hoy es la inducción al Hall of Fame, con lo cual pues vamos a hablar de cosas un poco más mundanas, pero y sobre todo vamos a enumerar pues todo lo que ha conseguido, ¿no?, NWO en la historia, que bueno, pues son 3 campeonatos de peso pesado en New Japan Pro Wrestling, 3 de tags, un G1 Tag Team, en WCW fueron 6 veces campeón de Estados Unidos, 9 de peso pesado, 5 fueron Hogan, una Randy Savage, 2 Nash y una Bret Hart. 11 veces campeón de Tag Team, con 6 veces siendo Kevin Nash y Scott Hall. Ganaron la World War 3 veces. Y claro, ves aquí el Wrestling Observer y ves pasando cómo tienen pues algunos de los mejores momentos de esos años, y también algunos de los peores. No tienen el mejor gimmick del 96, el mejor draw en el 97 con Hollywood Hogan, el mejor feudo del año, pero también los peores luchadores, los peores combates del año. En fin, que la cara y la cruz, ¿no?, de todo lo que fue caída, mantenimiento y descenso rápido que tuvo WCW en su día, que se ve parejo con la NWO, y que bueno, una vez que ya ha vuelto WWE y hubo los enfrentamientos en el WrestleMania 18 con The Rock y con Stone Cold, también ahora las apariciones después, ¿no?, en WrestleMania 31, por ejemplo, ¿no?, ayudando a Sting, que bueno, un poco XD aquello, pero tal. Tuvieron en WrestleMania 35, ¿no?, la última aparición así en un WrestleMania. Y bueno, por lo menos nos vamos a quedar con el recuerdo de los momentos buenos, con lo que han significado para el wrestling, y sobre todo pues la influencia que ha tenido en grupos, ¿no?, a posteriori, incluso pensando pues bueno que muchos parodias y muchas cosas que hay con DX, por ejemplo, vienen de NWO, ¿no?, y cómo cambió el paradigma de aquello, y convertirse Hogan en el 97 seguía siendo el draw principal del mundo del wrestling, ¿no?, para Wrestling Observer, por ejemplo. Pues ya para resumir, insistimos, mucha influencia, mucha importancia, mucha polémica, de la que bueno, ahí lo vamos a dejar un poco apartado, pero merecen estar en este Hall of Fame. Son el segundo stable que entra después de los Four Horsemen. Yo creo que es su posición natural en la historia del wrestling, y bueno, nosotros no vamos a hacer menos no concediéndosela. ¿Qué podemos decir de Stone Cold Steve Austin? Stone Cold Steve Austin es una leyenda de por sí. Es el hombre que marca la actitud era junto a Vince McMahon y a The Rock. Todos recordamos grandes momentos de Stone Cold Steve Austin contra Vince McMahon, los Stunner, el momento de la cerveza, el momento de la pistola con Stone Cold con Vince McMahon en mitad del ring. Define una era Stone Cold, define la actitud era, porque es ese tipo diferente, ese tío duro de Texas, que va con la cerveza, que es diferente, que pega a su jefe, es lo que marca Stone Cold. Pero más allá de eso, marca su estilo en el ring tan agresivo, su manera de expresarse, su manera de moverse, una absoluta leyenda.
Es triste pensar en la carrera que podría haber tenido si hubiese sido diferente en caso de no haberse partido el cuello con Owen Hart. Tal vez hubiésemos tenido un Stone Cold que hubiese durado más tiempo en el ring, porque recordemos que deja WWE cuando decide que no va a perder contra Lesnar en un Raw, en un SmackDown, en King of the Ring, porque no quiere malgastar ese combate en un King of the Ring, pero físicamente ya estaba bastante limitado. De hecho, apenas se toma descanso cuando se parte el cuello. Son 3 meses de descanso lo que llega a tomarse antes de volver a la acción en ring, cosa que es una locura después de haberse partido el cuello. Además, hay que decir que tiene muchas polémicas a nivel personal, que no vamos a entrar a valorar ahora, pero es que es la leyenda. Define lo que es la Attitude, sus stunners, sus promos, su what. O sea, literalmente es un luchador único en su especie. No hay nadie como Stone Cold Steve Austin. Es el brawler definitivo, es un nivel de promos impresionante y con un carisma único. Absolutamente nadie ha conseguido lo que consigue Stone Cold Steve Austin durante este tiempo en la WWE. Luego llegarían otros momentos en los que tendría actuaciones especiales de manager y demás, pero su época de luchador desde 1996 en WWE, incluso como ringmaster, no tenía tanto carisma, es cierto, pero sí mostraba una calidad técnica impresionante, pero sobre todo lo over que estaba. Hay momentos que definen a Stone Cold y a Steve Austin. Tenemos el momento de la pistola con Vince McMahon, que ya hemos mencionado. Tenemos el momento de la cerveza, que ya hemos mencionado. Pero, por ejemplo, el momento en que cambia las Monday Night Wars, el momento en que Mick Foley se convierte en campeón de WWE, el momento se recuerda no solo por Mick Foley, sino por el momento en que Stone Cold entra y el público se cae. El público se vuelve absolutamente loco porque Stone Cold ha aparecido. Un Stone Cold que estaba en el momento más alto, más álgido de su carrera. Un Stone Cold que define la actitud era. Stone Cold Steve Austin es Hall of Famer de Hot Tag, el que ha conseguido mayor número de votos, y todo hay que decirlo con razón porque define una generación de la actitucera y define el wrestling de Brawling y esas promos legendarias. Stone Cold Steve Austin es de lo mejorcito que hemos visto, de lo mejorcito que veremos, y con suerte lo vamos a ver en WrestleMania, aunque sea en un segmento con Kevin Owens, que es algo que siempre va a estar entretenido, porque Stone Cold siempre tendrá capacidad para entretener. Stone Cold Steve Austin, leyenda la actitudera. Mick Foley es posiblemente el hombre de las 1000 caras dentro del mundo del wrestling, una leyenda, un hombre que con 3 personajes llegó al éxito, técnicamente 4 si le contamos a él. Primero, su carrera como luchador, diría en las independientes, aunque no eran como tales independientes, sino como luchador extremo bajo el nombre de Cactus Jack, peleando en Japón, siendo una estrella allí, teniendo combates en FMW históricos, teniendo combates en ECW históricos, convirtiéndose en una especie de el nuevo Terry Funk, un hombre al que todos querían. Posteriormente, cuando llega a WWF, su personaje más conocido, su personaje más histórico, el personaje de Mankind, un personaje que se basaba en problemas mentales, que él tenía ciertos problemas mentales, que él no estaba bien, y a la vez que se hacía muy cómodo para todos, que nos hacía a todos muy felices, porque era simple, era sencillo, era una persona que podía ser muy oscura o muy limpia, pero constantemente era un niño pequeño encerrado en el cuerpo de un adulto, y su tercer personaje, que es Dude Love, que todos lo sabéis, ese hippie contento de la vida. ¿Pero qué es Mick Foley más allá de esos 3 personajes? Es una historia que atrapa al fan y sobre todo que nos atrapa a nosotros, como creadores de contenido, como gente que ve wrestling de forma regular. Mick Foley es una persona que evolucionó durante toda su carrera. Que durante toda su carrera no tuvo un solo problema, siempre se portó bien, siempre estuvo para todo el mundo, siempre disfrutó y que era un fan más. Era una persona que basaba toda su carrera en ser una especie de héroe sin quererlo o sin que el resto quisiera que lo fuera. Mick Foley no era atractivo, Mick Foley no tenía el físico, Mick Foley no era una persona como tal carismática a nivel de esta persona tiene un carisma tipo rock. Foley funcionaba porque la persona de a pie se identificaba con él, porque estaba dispuesto a hacer el bump más grande, porque estaba dispuesto a poner over a quien fuera, y sobre todo porque su primera victoria, esa histórica victoria que es la que sentencia la guerra de los lunes, que no olvidemos, su primer título mundial en WWE, es la demostración de que cualquiera puede, incluso un chaval de Nueva York con sueños de grandeza que peleaba en su jardín. Él también puede ser campeón del mundo. Pero no podemos dejar que su carrera sea solo ese reinado mundial. Fue su paso posterior, fue su paso como GM, fueron todos los momentos que nos dejó, todas las actuaciones que ha hecho para fans, es una de las personas más implicadas con eso, con todo el mundo, con apoyar, con animar, con estar al lado de las personas que lo pasan mal. Mick Foley es una de esas figuras dentro del mundo del wrestling que es de las pocas que siguen quedando intachables de esta época. Se comió todos los bumps del mundo y más. Recordemos ahora mismo cuando vuela contra Taker, cuando vuela contra Triple H que se cae en la jaula y él se cae dentro. Todo eso lo hizo Foley. Y todo eso lo hizo por el espectáculo, lo hizo por nosotros, por los fans.
También lo hizo cuando hace todas las galas, cuando hace sus giras, cuando apoya a luchadores que están mucho más problemas. Foley es una leyenda. Foley va a seguir siendo uno de los hombres más queridos del negocio. Es ahora mismo, yo creo, que una de las personas más queridas del planeta. Así que hoy Foley se merece este homenaje, Foley se merece esta inducción al Salón de la Fama. Como siempre, el día de San Patricio es un día especial y creo que hoy lo hemos hecho un poco más especial con este Bang Bang para inducir a Mick Foley dentro del Salón de la Fama.